Nadie nace destinado a dirigir un partido clandestino mientras la policía te pisa los talones. Nadie nace sabiendo que su voz, un día, tendrá que atravesar paredes, fronteras y censuras, y que el precio será la salud, el exilio y una cuenta atrás silenciosa. Pero José Díaz Ramos, hijo de una España de hambre y humo, aprendió pronto una verdad brutal. Si no peleas por tu vida, otros decidirán cuánto vale. El sur de España, a finales del siglo XIX, no era un paisaje, era una presión constante en el pecho. Nació el 3 de mayo de 1895 en Sevilla, en un mundo donde la infancia se medía en callos y la esperanza en monedas. Las calles olían a carbón, a sudor, a pan escaso. En los patios y talleres, los hombres envejecían antes de tiempo. Las mujeres sostenían la casa con una fuerza que no salía en los periódicos. ¿Y los niños? Los niños aprendían a mirar al suelo para no estorbar, y a mirar de reojo para entenderlo todo. José creció con esa mezcla de resignación y rabia que se pega a la piel cuando ves injusticias cada día. No fue un estudiante de libros caros ni de aulas luminosas. Su escuela fue el trabajo. Entró en el oficio de panadero, un oficio que suena humilde hasta que lo imaginas de verdad. Madrugadas que empiezan cuando la ciudad duerme, manos que se agrietan con harina y calor, hornos que parecen bocas abiertas, y un ritmo que no perdona. El pan, que para muchos era un gesto cotidiano, para él era una batalla diaria contra el cansancio y la miseria. En ese mundo la política no llegaba como un debate elegante, llegaba como un rumor en la cola del pan, como una discusión en voz baja en el taller, como un nombre prohibido que alguien se atrevía a pronunciar. Sevilla era una ciudad con tradición obrera, con sindicatos, con huelgas, con represión, y en España el cambio de siglo no trajo paz. Trajo tensiones, crisis y una sensación creciente de que el país estaba atascado en mina ni sin sinu, un sistema que no escuchaba a los de abajo. José Díaz no se convirtió en militante por moda, se convirtió por necesidad. En los años de juventud, cuando otros soñaban con escapar, él empezó a organizar, primero, en el terreno natural de un obrero. El sindicato, la solidaridad, la idea de que juntos se puede negociar lo que solos es imposible. La Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, era entonces un imán para quienes buscaban una salida radical a la explotación. El anarquismo tenía fuerza en Andalucía, y la palabra huelga se pronunciaba con una mezcla de miedo y orgullo, pero organizarse en aquella España era jugar con fuego. La represión no era un concepto abstracto, era un golpe en la puerta, una detención sin explicaciones, una paliza en un calabozo húmedo. Era ver cómo un compañero desaparecía unos días y volvía con la mirada rota. José aprendió pronto que la política real no se hacía en tribunas, sino en la sombra, con nombres que se susurran y reuniones que se disuelven al menor ruido. Aún así, siguió, y en ese seguir empezó a destacar, no por grandilocuencia, sino por algo más raro: disciplina. En un ambiente donde la indignación podía estallar y apagarse, él insistía en construir, en sostener, en dar continuidad. Esa cualidad, la capacidad de aguantar, es la que convierte a un obrero en dirigente. Y también la que lo pone en la mira. España entró en los años 20 con una herida abierta. Conflictos sociales, crisis política y un Estado que respondía con mano dura. En 1923 llegó la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Para muchos fue el cierre de una puerta. Para otros, la confirmación de que el sistema no iba a reformarse con buenas palabras. La dictadura persiguió a organizaciones obreras, controló la vida pública y empujó a muchos militantes a la clandestinidad o a la cárcel. José Díaz vivió esa presión en carne propia. Su actividad sindical y política lo llevó a enfrentarse a la represión. Fue detenido en varias ocasiones. La cárcel, para un militante de aquellos años, no era un accidente. Era una estación probable del camino. Y cada detención era una advertencia. Te estamos mirando. Pero también era una escuela. En prisión se compartían lecturas, se discutían estrategias, se comparaban experiencias, se aprendía a desconfiar, a resistir, a medir las palabras. En ese contexto, su trayectoria dio un giro decisivo. La CNT, con su tradición anarquista, ofrecía una respuesta basada en la acción directa y la desconfianza hacia los partidos. Pero el mundo estaba cambiando. La Revolución Rusa de 1917 había sacudido la imaginación política de Europa. Para muchos obreros, la idea de que un Estado podía caer y que los trabajadores podían tomar el poder dejó de ser un sueño remoto. El comunismo empezó a atraer a quienes buscaban una organización más centralizada, una estrategia de largo plazo, una disciplina capaz de sobrevivir a la represión. José Díaz fue uno de los que se movieron en esa dirección.
No fue un salto teatral, sino una transición marcada por debates internos, por la experiencia de la clandestinidad y por la necesidad de eficacia. En 1927 ingresó en el Partido Comunista de España, el PCE. En aquel momento el PCE era pequeño, perseguido, y lejos de ser una fuerza de masas, entrar allí no era buscar un cargo, era aceptar una vida más peligrosa, más vigilada, más cerrada. Era cambiar el tipo de enemigo. Ya no solo patronos y policías locales, sino un aparato estatal que veía en el comunismo una amenaza existencial. Y aquí aparece el primer gran contraste que define su vida. José Díaz era un hombre de horno y harina, pero su destino lo empujaba hacia un tablero internacional. Mientras amasaba pan en su juventud, en Europa se amasaban ideologías que iban a chocar con violencia, y él, sin haber nacido en una familia poderosa, ni haber pasado por universidades, iba a terminar en el centro de esa tormenta. La dictadura de Primo de Rivera cayó en 1930, desgastada y sin apoyo. España entró en una transición incierta. En 1931 se proclamó la Segunda República. Para millones fue como abrir una ventana después de años de aire viciado, banderas nuevas, promesas de reformas, esperanza en las plazas, pero la República también nació rodeada de enemigos. Sectores conservadores, parte del ejército, grandes propietarios y una iglesia con enorme influencia, y al mismo tiempo expectativas obreras que exigían cambios rápidos y profundos. José Díaz, ya comunista, se movía en un terreno complejo. El PCE buscaba crecer, organizar, influir en sindicatos y barrios, y al mismo tiempo sobrevivir a la represión que no desapareció con la República. Porque la República no era un paraíso, era un campo de batalla político, hubo huelgas, choques, violencia y una polarización creciente. En ese clima, la figura de un dirigente obrero disciplinado se volvió valiosa. Su ascenso dentro del PCE fue rápido, pero no fácil. No era un orador de salón, era un organizador, y en un partido pequeño, la organización lo es todo. Células, enlaces, imprentas clandestinas, distribución de propaganda, reuniones discretas. Cada paso podía terminar en detención. Cada contacto podía ser un infiltrado. La vida cotidiana se convertía en una tensión permanente. Mirar 2 veces antes de doblar una esquina, cambiar rutas, memorizar direcciones sin escribirlas. En 1932, el país vivió un intento de golpe de Estado, la Sanjurjada, que fracasó pero dejó claro que la República estaba amenazada, y mientras tanto en las calles la pobreza seguía, la reforma agraria avanzaba lentamente, los conflictos laborales se multiplicaban, la esperanza se mezclaba con frustración. Para un militante como José Díaz, aquello era combustible. La sensación de que el tiempo se estaba acabando para hacer cambios antes, de que la reacción se organizara. En 1933 las elecciones dieron la victoria a fuerzas de derecha. Para la izquierda obrera fue un golpe. Para los comunistas, una señal de alarma. La represión contra movimientos obreros se intensificó y en 1934 llegó uno de los episodios más dramáticos, la insurrección de octubre, especialmente en Asturias, donde mineros y trabajadores se levantaron y fueron aplastados con una violencia que dejó cicatrices profundas. La represión posterior llenó cárceles. La palabra Asturias se convirtió en un símbolo de heroísmo y tragedia. José Díaz vivió esos años con una mezcla de urgencia y cálculo. El PCE, aún minoritario, buscaba una estrategia que le permitiera crecer en un país donde la izquierda estaba fragmentada, y aquí se gestaba el conflicto central de su vida. No solo luchar contra la derecha y la represión, sino también contra el reloj, porque la historia parecía acelerar. Cada mes traía una crisis nueva, cada error podía ser irreversible. En 1935, en medio de esa tensión, José Díaz fue elegido secretario general del Partido Comunista de España. No era un nombramiento decorativo, era ponerse al frente de una organización que debía transformarse a toda velocidad, ganar influencia y prepararse para un choque que muchos ya intuían. Y lo más inquietante, lo hacía mientras su cuerpo empezaba a enviar señales de fragilidad. No era un héroe invulnerable. Era un hombre que cargaba con una enfermedad que, con el tiempo, se volvería una sombra constante, una cuenta atrás íntima que no se anunciaba en mítines, pero que condicionaría su vida. Desde ese momento, su existencia se convirtió en una carrera contra 2 enemigos: el visible, la represión, los adversarios políticos y la amenaza de un golpe, y el invisible, su propia salud, el desgaste, el dolor que no se negocia. Y aún así, siguió. En 1936, España se acercaba a un punto de no retorno. Las elecciones de febrero dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de izquierdas,
Las calles se llenaron de celebraciones, pero también de miedo. La derecha hablaba de caos, la izquierda hablaba de justicia. Los rumores de conspiración militar crecían. En los cuarteles, algunos oficiales ya no ocultaban su desprecio por la República. En los barrios obreros se discutía si habría que armarse, si habría que prepararse. José Díaz, al frente del PCE, tenía que tomar decisiones en un tablero donde cada movimiento podía encender una chispa. Su partido defendía la unidad antifascista, la necesidad de un frente amplio para frenar a la reacción, pero la unidad no era sencilla. Había socialistas, republicanos, anarquistas, cada uno con su visión, sus heridas, sus desconfianzas, y en medio un país que parecía caminar sobre vidrio. El aire de 1936 tenía un sonido particular, el de las radios, los periódicos, los discursos y también el de los pasos apresurados, como si todos supieran que algo se acercaba, pero nadie pudiera detenerlo. José Díaz, el panadero sevillano convertido en secretario general, estaba en el centro de esa tormenta. Y lo que venía no era una campaña electoral más, era una prueba que iba a devorar vidas, ciudades y certezas, porque cuando el enemigo decide que ya no quiere ganar en las urnas, sino con fusiles, la política deja de ser un debate, se convierte en supervivencia, y a José Díaz le quedaba menos tiempo del que el país imaginaba. El 17 de julio de 1936 no fue una fecha en un calendario, fue el sonido seco de una puerta que se rompe. Un país entero se despertó con un rumor que se volvió certeza en horas. El ejército se estaba levantando. Y, de pronto, todo lo que José Díaz había repetido en reuniones clandestinas, que la reacción no aceptaría perder, dejó de ser advertencia y se convirtió en realidad. La República ya no se defendía con discursos, se defendía con minutos. En Madrid, las noticias llegaban como golpes. Melilla, Sevilla, Zaragoza, nombres que se encendían en el mapa como brasas. En Sevilla, su ciudad, el golpe triunfó con rapidez bajo el mando de Gonzalo Queipo de Llano. Para José Díaz aquello no era solo política, era una herida personal. Sevilla, la calle, el horno, los compañeros, quedaban al otro lado de una línea de fuego, y en esa misma semana, mientras España se partía en dos, él tenía que hacer lo imposible, convertir a un partido aún relativamente pequeño en una fuerza capaz de sostener una guerra. El PCE, con José Díaz como secretario general, empujó desde el primer momento una idea que sonaba simple y era explosiva. Unidad. Unidad para resistir, unidad para organizar, unidad para no perderse en la fragmentación. Pero la unidad en 1936 era un animal salvaje. En el bando republicano convivían republicanos moderados, socialistas divididos, anarquistas con su propia lógica, nacionalistas catalanes y vascos, y una población armándose a toda prisa. Cada grupo tenía su memoria, su orgullo, sus sospechas. Y José Díaz, que venía de la disciplina comunista, tenía que negociar con aliados que desconfiaban de cualquier disciplina que no fuera la suya. La tensión no era teórica. Se veía en las calles, columnas improvisadas, camiones con milicianos, fusiles viejos, cartuchos contados. Se veía en los edificios requisados, en las colas, en los hospitales saturados. Se veía en los ojos de la gente cuando preguntaba lo mismo una y otra vez. ¿Aguantaremos? Y mientras tanto, el enemigo no era solo un ejército sublevado. Era un ejército que recibía ayuda exterior, aviones alemanes e italianos, armas, asesores. La guerra española se estaba convirtiendo en un ensayo general de algo más grande y más oscuro. José Díaz no era un comandante militar, pero entendió rápido el núcleo del problema. Sin un Estado que funcione, sin un mando coordinado, sin disciplina, la República podía desangrarse aunque tuviera razón. Por eso el PCE insistió en la creación de un ejército popular, en la centralización del esfuerzo bélico, en sostener al gobierno republicano frente al caos. Esa postura le dio influencia y enemigos. Para muchos anarquistas, la palabra centralización sonaba a traición. Para sectores republicanos, el crecimiento comunista sonaba a amenaza. Y para la derecha, José Díaz era ya un objetivo. El rostro de un partido que, con apoyo soviético, empezaba a ganar peso. En noviembre de 1936 llegó el primer gran reloj en la pared. Madrid. La capital estaba a punto de caer. Las tropas franquistas avanzaban y la ciudad se preparaba para lo peor. El gobierno se trasladó a Valencia, y en Madrid quedó una mezcla de resistencia desesperada y organización acelerada. En esos días la propaganda no era un lujo, era un arma. No pasarán. No era solo una frase. Era una orden emocional para una población que escuchaba los cañones cada noche.
José Díaz se movía entre reuniones, comunicados, contactos con otras fuerzas del Frente Popular. Su voz, en mítines y mensajes, buscaba una cosa: que la gente no se rompiera por dentro. Porque una ciudad puede caer por falta de munición, o por falta de fe. Y sin embargo, mientras pedía resistencia, su propio cuerpo empezaba a cobrarle facturas. No era un secreto absoluto, pero tampoco un tema público. Dolores, agotamiento, una fragilidad que se escondía detrás de la urgencia. La guerra no te pregunta si estás enfermo, te exige igual. La defensa de Madrid se convirtió en símbolo. La ciudad resistió, y esa resistencia cambió el equilibrio político dentro del bando republicano. El PCE, asociado a la disciplina y a la idea de orden en la retaguardia, creció. Creció en afiliación, en influencia, en presencia en sindicatos y comités. José Díaz, desde la Secretaría General, se encontró en una paradoja peligrosa. Cuanto más necesitaba la República una estructura fuerte, más se intensificaban las sospechas de que esa estructura podía convertirse en dominio comunista, y entonces llegó el giro que muchos no vieron venir. La guerra dentro de la guerra. En mayo de 1937 Barcelona estalló. No fue un ataque franquista directo, sino un choque entre fuerzas republicanas, enfrentamientos armados en la ciudad, tensiones entre anarquistas, comunistas, fuerzas de orden público y sectores del POM. Las calles que debían ser retaguardia se convirtieron en frente interno. Para José Díaz, aquello era una pesadilla estratégica. Mientras Franco avanzaba, el bando republicano se desgarraba a sí mismo. En ese clima la política se volvió más dura, más implacable. El gobierno de Juan Negrín, con apoyo comunista, apostó por resistir el máximo tiempo posible, esperando que una guerra europea obligara a las democracias a cambiar su neutralidad. Era una apuesta desesperada, pero tenía lógica. Si el conflicto se internacionalizaba, la República podría dejar de estar sola. José Díaz defendió esa línea. Resistir, organizar, mantener la producción, sostener el frente. Pero cada mes de resistencia era también un mes más de hambre, de bombardeos, de muertos. Y cada mes era para él un mes menos de salud. La guerra se volvió un catálogo de imágenes que parecían imposibles en Europa. Ciudades bombardeadas desde el aire, población civil, como objetivo niños evacuados, trenes cargados de heridos. Guernica, en abril de 1937, fue un nombre que se clavó en la conciencia mundial. Un pueblo vasco arrasado por la aviación alemana. No era solo destrucción, era un mensaje. Así será el futuro. José Díaz, como dirigente comunista, entendía que la guerra española ya no era solo española. Era el choque entre fascismo y antifascismo en el que el mundo miraba y en gran parte se lavaba las manos. En 1938 la situación militar se deterioró. La caída del norte republicano, Bilbao, Santander, Asturias, había sido un golpe brutal. La República perdía industria, recursos, puertos. Y aún así, se intentó una maniobra que parecía de película por su audacia y su desesperación. La batalla del Ebro. Cruzar el río, sorprender, ganar tiempo. Durante meses, el Ebro fue un infierno de artillería, aviación y desgaste. Se luchaba por colinas sin nombre, por metros de tierra que al día siguiente volvían a perderse. Era la guerra como trituradora. José Díaz seguía al frente del partido, pero su vida se iba estrechando. La enfermedad, que con el tiempo se identificaría como un cáncer de estómago, lo obligaba a tratamientos, a pausas forzadas, a viajes por razones médicas. Y aquí aparece el contraste más cruel. Mientras pedía a un país que resistiera, él mismo estaba resistiendo a un enemigo interno que no se podía fusilar ni negociar. Su tiempo personal se acortaba al mismo ritmo que el tiempo político de la República. A finales de 1938 y comienzos de 1939, Cataluña se derrumbó. Barcelona cayó en enero. Las carreteras hacia la frontera francesa se llenaron de una procesión que parecía bíblica. Soldados derrotados, familias con maletas, ya ancianos empujados en carros, niños con mantas. La retirada republicana fue una herida abierta, y con ella llegó el golpe final, la fractura interna definitiva. En marzo de 1939, cuando la guerra ya parecía perdida, se produjo el golpe de Segismundo Casado en Madrid contra el gobierno de Negrín. Casado y sus aliados buscaban negociar una paz con Franco, convencidos de que prolongar la resistencia solo aumentaría el sufrimiento. Para los comunistas, aquello fue una traición que desarmaba a la República desde dentro. Para José Díaz, fue el choque frontal con el otro gran enemigo de su vida. No solo Franco, no solo el fascismo, sino la descomposición.
del propio bando cuando el miedo y el cansancio lo devoran todo. La lucha en Madrid entre casadistas y comunistas fue breve y amarga. No era una batalla épica, era un derrumbe. Y Franco no negoció. Franco exigió rendición total. El 1 de abril de 1939 la guerra terminó oficialmente. Pero para cientos de miles, lo que empezó fue otra guerra. Cárceles, ejecuciones, campos, exilio. La victoria franquista no fue un cierre, fue una losa. José Díaz ya no podía permanecer en España. Su papel, su nombre, su historia lo convertían en presa segura. Salió al exilio, como tantos dirigentes republicanos y comunistas, y el exilio no era descanso. Era desarraigo, culpa, reconstrucción en tierra ajena. Era intentar dirigir un partido derrotado, perseguido, clandestino, desde fuera, mientras dentro de España se instalaba una dictadura que iba a durar décadas. En ese tránsito su salud empeoró, la cuenta atrás dejó de ser silenciosa. El dolor se volvió más frecuente, más limitante, y aún así seguía siendo secretario general. Seguía escribiendo, orientando, sosteniendo la estructura del PCE en condiciones extremas, porque el partido, tras la derrota, no era una organización política normal. Era una red de supervivencia, células clandestinas, enlaces, propaganda escondida, militantes que arriesgaban la vida por repartir un papel, y cada decisión desde el exilio podía costar vidas dentro. El último giro de esta parte de su historia es el más duro. Cuando la guerra termina, el enemigo no desaparece. Cambia de forma. Ya no es el frente, ni el bombardeo, ni la columna que avanza. Es la derrota instalada como paisaje. Es la sospecha entre exiliados, las tensiones internas, la presión internacional y un cuerpo que se apaga. José Díaz había llegado al poder dentro de su partido en el momento exacto en que España entraba en su noche más larga, y ahora, con la República enterrada, su liderazgo se medía en otra unidad. ¿Cuánto tiempo podía seguir sosteniendo una causa desde la sombra, antes de que su propio organismo le dijera basta? Y mientras Europa se acercaba a una nueva guerra mundial, José Díaz, el panadero sevillano convertido en dirigente comunista, se encontraba en el lugar más frío de todos, el punto donde la historia acelera hacia el desastre. Y tú ya no tienes margen para recuperarte. La derrota no llegó como un silencio, llegó como un ruido de llaves, de puertas cerrándose, de trenes abarrotados, de pasos que no podían volver atrás. Y en medio de ese estruendo, José Díaz Ramos descubrió el contraste más cruel de su vida. Cuando por fin tenía a su enemigo a la vista, la dictadura de Franco, sólida, victoriosa, implacable, el tiempo dejó de ser una metáfora y se convirtió en un enemigo físico, alojado en su estómago, apretándole por dentro como un puño, porque el exilio no era un descanso. Era una trinchera sin tierra, una guerra sin mapas. En 1939, el Partido Comunista de España no era un partido. Era una red de supervivencia perseguida, una organización que debía existir sin existir, y José Díaz, todavía secretario general, tenía que sostenerla desde fuera, mientras dentro de España se abría una maquinaria de represión que no pedía pruebas, pedía nombres. La escena se repetía en miles de vidas, pero en la suya tenía un filo particular. En Francia, los refugiados republicanos fueron concentrados en campos improvisados en playas y descampados. Arena, alambre, frío, disentería, hambre, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Gurs. Nombres que sonaban a estaciones y eran jaulas. Allí, hombres que habían defendido Madrid o cruzado el Ebro dormían sobre el suelo mojado, con el mar delante y la derrota detrás. Y José Díaz, desde la dirección, tenía que convertir ese caos humano en algo que no se deshiciera. Rescatar cuadros, reorganizar enlaces, evitar que el partido se evaporara en la desesperación, pero el reloj corría en dos direcciones. Por un lado, el reloj político. Franco consolidaba su Estado, llenaba cárceles, firmaba sentencias, depuraba funcionarios, prohibía sindicatos, borraba la República de los papeles y de las calles. Por otro, el reloj biológico. El dolor de José Díaz se hacía más frecuente, más punzante, más incapacitante. No era el cansancio de una campaña, era una cuenta atrás. Y aún así, seguía escribiendo orientaciones, recibiendo informes, discutiendo líneas, intentando que el PCE no se rompiera en facciones, reproches y culpas. El conflicto real que lo atravesaba no era solo contra Franco, era contra la descomposición interna que siempre acecha a los derrotados. En el exilio, la política se vuelve más áspera. Cada decisión pasada se reinterpreta como error. Cada derrota busca un culpable. Cada superviviente carga con una pregunta venenosa.
¿Y si hubiéramos hecho otra cosa? José Díaz tenía que sostener una disciplina que, en tiempos de victoria, se acepta, pero en tiempos de derrota, se discute con rabia, y además, tenía que hacerlo bajo la sombra de una potencia que ayudaba y exigía, la Unión Soviética, convertida para muchos en única esperanza y para otros en motivo de sospecha. La tensión se notaba en los detalles, en la urgencia por reconstruir comunicaciones clandestinas con España, en la necesidad de enviar instrucciones sin comprometer a nadie, en la obsesión por la seguridad, nombres falsos, direcciones cambiantes, mensajes fragmentados. Un error podía significar una redada en Madrid, una caída en Valencia, una ejecución en Sevilla, y José Díaz lo sabía. Cada frase que firmaba podía convertirse en una sentencia para alguien que nunca vería. Mientras tanto, Europa se oscurecía. En septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. La misma Europa que había mirado a España con distancia, ahora ardía, y ese giro fue un golpe de guión brutal. De pronto, la guerra española dejaba de ser un conflicto interno, incluso para los ciegos voluntarios. El fascismo avanzaba por el continente, y la República derrotada parecía, retrospectivamente, una advertencia ignorada. Para José Díaz, aquello era una confirmación amarga. Habían resistido esperando que el mundo despertara. Y el mundo despertó tarde, cuando España ya estaba encadenada, pero el estallido de la Guerra Mundial no trajo alivio inmediato al exilio español. Al contrario, Francia, que había internado a los refugiados, entró en guerra. Luego cayó en 1940 ante la Alemania nazi. Y de pronto, los exiliados republicanos quedaron atrapados en un tablero aún más peligroso. La Gestapo, la policía de Vichy, los colaboracionistas. El riesgo se multiplicó. Para un dirigente comunista como José Díaz, el peligro era doble. Por español y por comunista, la persecución ya no era solo franquista, era continental. En ese clima, la dirección comunista española se movió hacia la Unión Soviética. Moscú se convirtió en refugio y en centro de coordinación. Y allí, en la capital soviética, José Díaz siguió siendo lo que había sido desde joven. Un organizador, un hombre de aparato, alguien que creía que la política se gana con estructura, con disciplina, con constancia, pero ahora esa constancia tenía un precio físico. El dolor lo obligaba a parar, a acostarse, a ausentarse, y cada ausencia abría un vacío que otros llenaban con interpretaciones, con ambiciones, con dudas. Aquí aparece uno de los giros más inquietantes de su historia. El exilio no solo te separa de tu país, te separa de tu propia imagen. En España, José Díaz era un nombre perseguido, un símbolo para unos y un demonio para otros. En Moscú, era un dirigente extranjero en un sistema gigantesco, con sus propias reglas, sus propios silencios, sus propios miedos. La Unión Soviética era aliada, sí, pero también era un mundo donde la política podía ser tan fría como el invierno. Y en ese frío la enfermedad de José Díaz avanzaba. Aún así, su trabajo no se detuvo. La prioridad era clara: mantener vivo al PCE en la clandestinidad interior y prepararlo para un escenario que parecía posible en 1940 y 1941, que la derrota del fascismo en Europa arrastrara a Franco. Si Hitler caía, si el eje se debilitaba, ¿podría España volver a abrirse? Esa esperanza, frágil pero real, alimentó planes, contactos, propaganda, reorganización. José Díaz insistía en que el partido debía estar listo, listo para resistir, listo para actuar, listo para no desaparecer. Pero la realidad era más dura que cualquier consigna. Dentro de España la represión franquista era sistemática. Consejos de guerra, fusilamientos, cárceles saturadas, trabajos forzados. La clandestinidad era una vida de sombras. Reuniones en casas seguras, imprentas escondidas, octavillas que se repartían como si fueran explosivos. Y lo eran en cierto sentido. Un papel podía costarte la vida. José Díaz recibía noticias fragmentarias, a veces tardías, a veces incompletas, de caídas y detenciones, nombres que desaparecían, redes que se rompían, y cada vez que una estructura caía, había que reconstruirla desde cero, como si la derrota fuera un trabajo manual interminable. Su conflicto con el tiempo se volvió literal. Los médicos, los tratamientos, las crisis de dolor, todo apuntaba a lo mismo. No había margen. Y sin embargo, él seguía intentando dirigir, no desde la épica, sino desde la obstinación. Esa obstinación tenía algo trágico. El hombre que había pedido a un país que resistiera ahora, se pedía a sí mismo lo mismo, aunque su cuerpo ya no obedeciera. En 1941, otro golpe sacudió el tablero. Alemania invadió la Unión Soviética. La guerra llegó a las puertas de Moscú.
La ciudad se preparó para el asedio, para los bombardeos, para la evacuación, y ahí la vida de José Díaz se tensó hasta el límite. No era solo un enfermo grave en el exilio, era un enfermo grave en una capital amenazada, en un país que entraba en una guerra total. La historia otra vez aceleraba sin pedir permiso. La imagen es poderosa y concreta. Un dirigente español, nacido en un barrio obrero de Sevilla, que había pasado por cárceles y clandestinidad, ahora en una ciudad donde el invierno corta la piel y las sirenas anuncian ataques aéreos, y dentro de él otro ataque silencioso constante. Dos frentes, dos enemigos y un solo cuerpo. En ese contexto, la dirección del PCE tuvo que adaptarse. La enfermedad de José Díaz hacía inevitable que otros asumieran más responsabilidades. Dolores Ibarruri, la pasionaria, ganaba peso como figura pública y dirigente. Otros cuadros organizaban tareas específicas. José Díaz no desaparecía, pero su capacidad de intervención se reducía, y eso, para alguien que había construido su autoridad en la constancia diaria, era una forma de dolor adicional. Ver cómo el mando se te escapa no por una derrota política, sino por una derrota física. Aún así, su mente seguía en España, en cómo sobrevivir a Franco, en cómo evitar que el partido se deshilachara, en cómo sostener la moral de militantes que vivían con miedo permanente, en cómo explicar una derrota sin destruir la voluntad de futuro, porque esa era la tarea más difícil. No organizar un mitin, no redactar un manifiesto, sino impedir que la derrota se convirtiera en resignación. Y entonces el tiempo se cerró. En marzo de 1942, José Díaz ya estaba al límite. El cáncer de estómago, esa palabra que en su época se decía a medias, como si nombrarla la hiciera más rápida, lo había consumido. El dolor era constante, la debilidad extrema, y el hombre que había vivido entre conspiraciones y reuniones, entre prisiones y tribunas, se encontró ante un enemigo que no se podía derrotar con disciplina. El 20 de marzo de 1942, en Tiflis, José Díaz murió. Tenía 46 años. La cifra golpea por su brutalidad. 46 no es una edad de cierre, es una edad de continuidad. Pero su vida había sido comprimida por la historia. Como si cada año hubiera tenido el peso de 3, su muerte no fue un final heroico en un frente, ni una ejecución franquista, ni una caída espectacular. Fue el desenlace silencioso de una guerra interna que había empezado mientras España ardía, y sin embargo incluso esa muerte tuvo un eco político, porque su ausencia dejó un vacío en un partido que ya vivía de ausencias. Ausencias de los fusilados, de los encarcelados, de los desaparecidos, de los exiliados. La dirección pasó a otras manos, y el PCE siguió existiendo en la clandestinidad durante décadas. Pero la figura de José Díaz quedó marcada por esa paradoja. Fue el secretario general que condujo al partido en el momento de mayor crecimiento y al mismo tiempo en el momento de la derrota total. Su historia, en esos años finales, no es la de un hombre que se retira, es la de alguien que intenta seguir mandando mientras el cuerpo se apaga, que intenta sostener una organización mientras el mundo se derrumba 2 veces, primero España, luego Europa, y que muere sin ver el final de la dictadura contra la que había entregado todo. Y ahí está el último contraste que duele. Franco vivió hasta 1975. José Díaz murió en 1942. El dictador tuvo tiempo. El panadero sevillano convertido en dirigente comunista no. Y esa diferencia, ese reloj injusto, es parte esencial de su biografía. La lucha no solo contra un régimen, sino contra el tiempo mismo, que a veces decide el resultado antes de que puedas dar la última orden.